nuestro tema de hoy, siguiendo las enseñanzas que en el estudio pasado iniciamos, se llama ¿en qué está centrada tu vida? Es una pregunta, porque la cruz debe definir nuestra vida. Escuchen atentamente. El lunes, Alicia compró un loro. No hablaba, así que al día siguiente regresó a la tienda de mascotas. «Necesitas una escalera», le dijeron. Ella compró una escalera, pero pasó otro día y el loro no decía ni una palabra. «¿Qué me dices de un columpio?», le sugirió el dependiente. Así que Alicia compró un columpio. Al día siguiente, un espejo. Al otro día, un árbol plástico en miniatura. Al día siguiente, un brillante loro de juguete. El domingo por la mañana, Alicia estaba parada afuera de la tienda de mascotas cuando abrió. Tenía la jaula del loro en su mano y lágrimas en sus ojos. Su loro estaba muerto. ¿Dijo alguna palabra?, le preguntó el propietario de la tienda. «Sí», dijo Alicia entre sollozos. Justo antes de morir, me miró y me preguntó: «¿No venden algún alimento en esa tienda de mascotas?». Muchas buenas causas y actividades pueden ocupar el tiempo y la atención de un cristiano. Todo debe estar centrado en el Evangelio. Sin esto, nuestra alma estaría como la mascota de Alicia, muerta de hambre en una jaula llena. Esto nos lleva a preguntarnos con sinceridad qué estamos construyendo alrededor de nuestra vida. Para poder hablar de esto necesitamos identificar en qué está centrada nuestra vida actualmente. Todas vivimos centradas en alguna cosa. Así que iniciemos nuestro estudio de hoy revisando en qué está centrada la vida de cada una de nosotras. La primera pregunta y la gran pregunta es: ¿eso en lo que está centrada nuestra vida es la buena cosa? Y de ahí se desprende todo. Vamos a mirar un poco cómo identificar si realmente nuestra vida está centrada en la buena cosa, en lo que el Señor dice que es la buena cosa. Hagamos un par de preguntas individuales para identificarlo. Vamos a meditar en esto. Entonces, la primera pregunta dice: ¿qué es lo principal en tu vida? Y se los traje aquí. ¿Qué es lo principal en tu vida? Piensen en esto. La segunda, ¿qué te apasiona más? Tercera pregunta para identificarlo. ¿De qué te encanta hablar o de qué le encanta hablar? Y cuarta y última, ¿qué la define a usted? Son 4 preguntas para reflexionar. Y para esas preguntas existen muchas respuestas que ustedes pueden estar pensando en este momento y puede estar pasando por sus mentes. Por ejemplo, tu carrera profesional, tu esposo, tu esposa, pareja, tus hijos, nietos, las que tienen nietos, tus pasatiempos, tu ministerio en la iglesia tal vez, tus adquisiciones materiales o de cualquier otro tipo. Tal vez una causa como un movimiento pro aborto o algo similar. Y pues todas estas cosas son buenas, pero ninguna es la única cosa que nuestro Dios dice que debe ser la más importante. Entonces leamos 1 de Corintios 15, versículos 1 y 3. La Reina Valera lo dice así: «Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis». Versículo 3. «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras». Y la Nueva Traducción Viviente lo relata de esta manera: «Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella». Versículo 3. «Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados
tal como dicen las Escrituras. Entonces, eso que es de primera importancia según la Biblia, la cual dice que es una sola cosa, una simple verdad que debe motivar nuestra vida e influir en nuestra vida en todo, que es que Cristo murió por nosotras. ¿Y esto qué es? Según lo que ya hemos venido estudiando, es el Evangelio de Cristo. Necesitamos que esta verdad nos motive, que esta verdad nos apasione, que influencie nuestras vidas totalmente, no por encimita ni por los laditos. Ahora, esto no significa apasionarnos por predicar a otros como normalmente nos sucede. Estoy tan apasionada por el Evangelio que quiero contar a todo el mundo lo que Cristo hizo por mí. Pero cuando ya no estamos contándole a los demás, como que no se nos olvida predicarnos ese mismo Evangelio a nosotras y recordarlo. Como hablábamos la clase pasada, debemos repetirnos todo el tiempo ese Evangelio. ¿Qué significa entonces? Apasionarnos al pensar en el Evangelio, al pensar en que Cristo murió por nosotras y que ahora somos libres. Que todo el tiempo hablemos extensamente de Él, que lo primero que esté en nuestras palabras siempre sea ese Evangelio de Cristo, que nos regocijemos en Él, que permitamos que ese Evangelio matice todas las cosas de nuestra vida, todo nuestro mundo esté matizado por ese Evangelio. Así que repito, la única cosa que debe ser de primera importancia para nosotras es el Evangelio y nada más que el Evangelio. Avancemos un poco. En la actualidad vivimos en la era de la información. Sin embargo, tenemos acceso a tanta información que tal vez parece que fuera todo lo contrario, que estuviéramos en la era de la desinformación. El exceso de información por todos lados nos obliga a ser selectivas sobre qué información vemos o escuchamos, ¿sí o no? Pero no solo eso, también en muchos casos nos hace perder el foco. ¿Dónde debemos estar nosotras concentradas? ¿Cuál es la mejor información que debemos atender? Además, en muchos casos, esta misma cantidad de información también está saturada de tantos anuncios que nos llegan como por todos lados, que llaman nuestra atención y siempre nos presentan algo nuevo, algo superior, algo maravilloso que nunca habías escuchado, algo que tal vez ya tenemos o tal vez conocemos, pero nos lo muestra como algo mucho superior a lo que nosotros tenemos hoy. Y no podemos mentir, no podemos hacernos las locas. Estas son cosas que atraen. Muchas veces atraen esos anuncios que nos llaman la atención, nos antojamos o queremos saber más sobre aquel anuncio que escuchamos o recibimos. En muchos casos se convierten hasta en una obsesión. Es que quiero y quiero saber y quiero saber. Buscamos cosas nuevas como si fueran superiores o algo superior que sea nuevo. O sea, siempre andamos como en una búsqueda. Todo el tiempo andamos en una búsqueda. Es increíble. Son listas interminables que podemos encontrar dentro y fuera de la iglesia. Nombremos algunas y ustedes me dirán si tengo o no tengo razón, que tenemos todo el tiempo muchísima información. Todo el tiempo escuchamos mucha información sobre dietas y salud, también sobre sanidad y milagros, y en estas épocas de enfermedades tan fuertes, mucho más. Nuevas formas de evangelizar. Constantemente hay nuevas formas para evangelizar que salen en las diferentes iglesias. Misiones. ¿Cómo hacer misiones a otros mundos? Y nos olvidamos de nuestro propio mundo. El regreso del Señor. Bueno, hay muchísima información en el ambiente y seguro coinciden ustedes conmigo que nada de esto es malo, por supuesto. No son malas cosas. Es más, muchas de ellas son de muchísimo provecho. El tema es que las personas edifican sus vidas sobre estos asuntos y algunos incluso con los años van cambiando cuando encuentran algo nuevo, algo diferente, algo mejor, entonces eso nuevo capta su atención y se la pasan en ese cambio. Entonces,
Por favor, no me vayan a malinterpretar. En ningún momento quiero decir que estas cosas que acabo de mencionar y tal vez otras que ustedes puedan estar pensando sean importantes. Claro que lo son. Es importante evangelizar, es importante saber sobre el día del Señor, es importante nuestra salud, es importante tener una buena dieta, en fin, todas esas cosas son importantes. El problema es que muchas de esas cosas en la mayoría de nuestras vidas desplazan el evangelio de su legítimo lugar. Donde el evangelio debe estar, hemos reemplazado ese evangelio por muchas de estas cosas que acabo de mencionar y seguramente otras que se me pasan por alto. Recuerdo mucho, hace muchísimo tiempo cuando yo llegué al cristianismo, siendo para mí toda una novedad el tener una vida en Cristo, sintiéndome libre, sabiendo que era salva y sintiendo esa libertad que trae la salvación del Señor, queriendo hacer muchísimas actividades en la iglesia para servir a ese mismo Señor que amaba con toda mi pasión después de lo que Él acababa de hacer por mí. Porque les puedo decir que Cristo, cuando yo lo conocí, literalmente partió mi vida en dos. Pero ¿cuál era el problema? Que el evangelio no estaba en el centro, para mí no lo estaba. Y pronto me cansé. Y tuve que buscar otra motivación y luego otra más y así me la pasé durante mucho tiempo, siempre buscando algo nuevo o algo superior que me mantuviera como en esa conexión con el evangelio. Yo sabía que nunca me iba a apartar del Señor porque Él era para mí todo, pero para mantenerme como viva espiritualmente, por decirlo de alguna manera, siempre me la pasaba como en una constante búsqueda. Siempre pensaba que ser cristiana tenía que ser algo mucho más de lo que estaba viviendo en ese momento, en el momento en que lo pensaba, pues, que lo analizaba. Y todo esto literal era un problema, porque me la pasaba siempre en una búsqueda de algo que nunca encontraba, o nunca nada era suficiente, y siempre sentía como que algo me faltaba. Y tal vez me atrevería a decir que algunas de ustedes hayan experimentado eso mismo, o tal vez algo similar. D.A.J. Carson describe su preocupación sobre esto así, se los voy a leer. Temo que la cruz, sin que se repudie jamás, esté en constante peligro que se desplace del lugar central que debe disfrutar, por los conocimientos relativamente periféricos que adquieren con creces mucho peso. Siempre que está en peligro, siempre que está el peligro de que la periferia desplace el centro, tiene mucho que ver con la idolatría. Es algo que tal vez perdemos de vista, pero todo aquello que está en el centro de nuestra vida, que no sea Cristo y su cruz, es idolatría. Aun cuando parecen cosas piadosas y buenas, como algunas que hemos mencionado ya, sigue siendo idolatría si desplaza el evangelio de Cristo del lugar legítimo donde debe estar. Las cosas nuevas siempre avanzan, algunas serán buenas, otras serán superiores. Sin embargo, según Dios, o sea, lo que está escrito en nuestra Biblia, solo una cosa siempre será la mejor. Él envió a su Hijo al mundo para vivir una vida perfecta e ir a la cruz a fin de cargar su ira por pecadores como tú y como yo. Como decíamos en el estudio pasado, Pablo filtraba todo, absolutamente todo por la cruz de Cristo. La cruz era su plato fuerte. Esta definitivamente no era un mensaje más en la vida de Pablo. La cruz era el mensaje de Pablo. Decíamos que era cierto que enseñaba otras cosas, pero que todas se relacionaban o procedían del mensaje principal, la cruz. Necesitamos vivir una vida perfecta, centrada en la cruz, como le pasó a Pablo, como fue la vida de Pablo. Así necesitamos nosotras vivir una vida completamente centrada en la cruz de Cristo. Todo debería de girar alrededor de esa cruz. Y mientras buscamos lograr esto todos los días, enfrentaremos tentación de apartarnos del evangelio o lo olvidaremos. Es normal que nos pase. Nos vamos a encontrar tres tendencias principales que son capaces de alejar nuestros corazones del evangelio. Se las voy a mencionar hoy y las vamos a ir viendo una en cada estudio a detalle. La primera se llama legalismo.
¿Qué es legalismo? Significa basar nuestra relación con Dios sobre nuestro rendimiento. ¿No les pasa que su deseo más grande es hacer las cosas bien para que Dios no nos descalifique o no las descalifique y las pueda bendecir? ¿O para que Dios de alguna manera no se enoje porque estamos pecando o haciendo todo lo contrario a lo que Él espera de nosotras? Bueno, eso exactamente es tener una relación con Dios basada en tu rendimiento. La segunda es la condenación. Significa estar más centradas en nuestros pecados que en la gracia de Dios. Cuando pecan se sienten tan abrumadas que no quieren ni siquiera orar. ¿Les pasa eso? ¿O no quieren acercarse a Dios porque de una u otra manera sienten que no son dignas de acercarse a Él? Bueno, eso es darle más valor al pecado que a la gracia de Dios. Y la tercera y última, el subjetivismo. Significa basar nuestro concepto de Dios en nuestros sentimientos y emociones. Igualmente, en esta, cuando nos acercamos a Dios dependiendo de cómo nos sintamos emocional o sentimentalmente, como que hoy tengo ganas de buscar, hoy tengo ganas de leer, hoy tengo ganas de orar, y entonces me acerco al Señor, pero hoy como que no tengo ganas de hacer nada, entonces no lo hago. Entonces es una manera subjetiva de acercarnos al Señor. Bueno, como les acabo de decir, solo las voy a nombrar y espero que esto las entusiasme para que sigamos estudiando y podamos conocer cómo estas tres pueden alejarnos del Evangelio, pueden alejarnos de lo que el Señor quiere que esté en el centro de nuestra vida como creyentes. Para concluir el día de hoy, siempre recuerden que lo primero y más importante para un creyente siempre es asegurarse que el Evangelio esté en el mismo centro de su vida. Si hay cualquier otra cosa que lo esté reemplazando, que esté usurpando su lugar, debemos hacer un alto en el camino y revisar qué está pasando. Probablemente durante todo el estudio, mientras yo hablaba, estuvieron pensando en las preguntas que les hice al inicio. ¿Cuál de esas cosas o tal vez otras que ustedes tengan en mente están ocupando ese lugar del Evangelio? Y si su conclusión es que definitivamente sí hay alguna cosa que no es el Evangelio que está ahí en el centro, la pregunta para ustedes es: ¿estás dispuesta a arrepentirte y a reordenar tu vida? Porque listo, podemos identificar que hay algo que no está bien y que está reemplazando el Evangelio, pero la pregunta es: ¿estás dispuesta a arrepentirte y a reordenar tu vida? Quizás es una muy buena pregunta, porque tal vez lo que encontramos fue una buena cosa, como decíamos con muchas de las que nombramos, algo que es honorable, que es legítimo, y tú tal vez digas, pero no entiendo por qué no puede ser legítimo que mis hijos sean lo más importante en mi vida, por ejemplo. O una mujer soltera, mi carrera, mi profesión. Y pues puede ser bueno, y todas esas cosas pueden ser buenas, y de hecho lo son, pero no debemos perder de vista que el Señor dice que lo primero y lo más importante es Cristo. Si tenemos en orden nuestra vida, el Señor se encargará de esas otras cosas buenas que deben hacer parte de nuestra vida, por supuesto. Permítanme instarlas a que hagan todo lo que sea necesario para hacer del Evangelio su pasión, para poner ese Evangelio en el primer puesto. Pídanle a Dios que cambie su corazón, de modo que, como Pablo dijo en Gálatas 6:14, todas las que estamos hoy aquí podamos decir: jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a decir? ¿Como Pablo? Les repito la cita, Gálatas 6:14. Jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de cerrar el estudio de hoy, recuerden que el Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo ya hizo por nosotras. Entregó su vida en la cruz para salvar a pecadoras como tú y como yo, con un pago que ninguna de nosotras tenía la capacidad de pagar. Y que solo tienes que arrepentirte de tus pecados e ir a Él en arrepentimiento y fe para ser salvada de la mala noticia.
que todos hemos pecado contra Dios y estamos condenados, porque Dios ha establecido un día en el que juzgará a todos y no tendrás excusa de no haber escuchado, de no haber oído. Sin Cristo, la justicia de Dios demanda que pagues por tus pecados. Si tú dices, aún no tengo a Cristo, yo te diré, pues ven ahora, arrepiéntete de tus pecados y vive tu vida bajo ese maravilloso plan de salvación. Nuestro siguiente estudio se llama Rompamos las reglas del legalismo. Cómo la cruz lo rescata de la trampa del desempeño, como se los mencioné ahorita. Así que no se lo pierdan. Vamos a orar.